Bienvenidos a esta charla, una producción de Mensaje Fraternal en Caracas. Qué gusto de verdad volver a encontrarnos aquí, en este espacio para compartir ideas, reflexiones que nos mueven por dentro, ¿no? Que nos invitan a esa introspección. Hoy nos vamos a meter de lleno con esas preguntas grandes, universales, las que siempre están ahí, ¿viste? No importa la época, de dónde venimos, a dónde vamos, y quizá la que más nos toca hoy en día. ¿Qué sentido tiene todo esto? La vida, sus alegrías y, sí, también sus desafíos, que no son pocos. Porque en un mundo que a veces parece correr solo detrás de lo tangible, lo material, estas cuestiones de fondo no es que desaparezcan. A veces yo diría que hasta se sienten con más fuerza, ¿no? Y para navegar estas aguas, que son profundas, vamos a ver qué nos dicen algunos pensadores que dedicaron su vida a esto, a buscar luz. Nos vamos a enfocar hoy en las ideas de León Denis, una figura clave importantísima dentro del espiritismo. Su obra principal, Después de la muerte, es casi una guía, ¿verdad? Para quienes buscan, no solo entender estos misterios, sino también encontrar consuelo, un norte para el viaje espiritual. Tenemos el libro y una guía de estudio. La idea hoy es extraer la esencia de estas reflexiones y ver qué nos aportan a nuestro propio camino. Ok, vamos a explorar esto. ¿Qué nos dicen estas reflexiones sobre nuestro viaje espiritual? ¿Qué podemos descubrir? Es muy, muy potente cómo arranca León Denis en Después de la muerte, ¿sabes? No empieza con teoría pura y dura, no. Él nos lleva casi como en una película, a las ruinas, a esas ruinas impresionantes de civilizaciones antiguas, Cartago, Memphis, Roma. Se para ahí, frente a las tumbas, a lo que queda de tanta grandeza, y lanza la pregunta que resuena siempre. ¿Esto es todo? ¿Aquí se acaba? ¿La aventura humana termina? Bueno, en el silencio de una tumba. ¿O será que hay algo más? Que la conciencia, el ser, sigue, ¿no? Más allá de que caigan los imperios y la materia se deshaga. Esa pregunta es el motor de todo el libro, de toda su búsqueda. Pensemos que Denis escribía a fines del siglo XIX, principios del XX, una época de avances científicos, tecnológicos, espectaculares, pero él notaba algo, una contradicción muy fuerte. Veía que tanto progreso material no se traducía, digamos, en más felicidad para la gente, ni en más virtud moral. Al contrario, percibía como un vacío existencial cada vez mayor. Y apuntaba directo, al escepticismo que había y al materialismo filosófico. Esas eran, para él, las raíces de la desorientación. Era como si, al mirar solo para afuera, la humanidad estuviera perdiendo el rumbo interior. Esa idea de insuficiencia que mencionas es clave, me parece. Sentía que faltaba algo. Entonces, ¿cuál era su diagnóstico? ¿Por qué creía él que ni la ciencia de su tiempo, ni las religiones tradicionales estaban, llenando ese vacío o respondiendo bien a esa búsqueda de verdad, de sentido? Su análisis era muy agudo, la verdad. Iban dos direcciones. Por un lado, criticaba a la ciencia de la época. Eso que hoy llamaríamos positivismo, ¿no? Muy estricto. La criticaba por quedarse solo en catalogar fenómenos materiales. Lo que se puede ver, medir, tocar. Acumulaba datos, sí, pero se declaraba incompetente para investigar las causas primeras. Ajá. El origen de la vida, qué es la conciencia, todo ese mundo invisible que para Denis era fundamental. La veía como una ciencia poderosa en lo suyo, pero incompleta, sin una mirada trascendente, sin preguntarse el porqué detrás del cómo. Y por otro lado, su visión de las religiones, las instituciones religiosas, era también crítica. Pensaba que muchas se habían quedado como petrificadas, ¿no? En dogmas, en ritos externos, que habían perdido la chispa espiritual original y se habían alejado en muchos casos de la razón, de la investigación libre. Para él se habían vuelto sistemas que pedían fe ciega, en lugar de ofrecer comprensión, pruebas que convencieran a una mente moderna que ya era más curiosa, más inquisitiva. Claro. Eran como castillos viejos, ¿viste? Sí. Imponentes quizás, pero desconectados de lo que el espíritu necesitaba en ese momento. Una, la ciencia,
sin un ideal alto. La otra, la religión, sin base sólida para la razón moderna. Entiendo el diagnóstico. Ciencia enfocada en lo material, religión en dogmas, y un hueco en el medio. Pero Denis no se quedó ahí, en la crítica nomás, ¿verdad? Dijiste que propuso algo. Exacto. Y eso es lo fascinante, que Denis no buscaba destruir, sino construir. Frente a esa sensación de que faltaba algo, él presenta el espiritismo. Pero ojo, no como una religión dogmática más, ni como pura filosofía en el aire, sino como él lo entendía, una ciencia nueva o una filosofía basada en la experiencia. Su base, insistía él, eran los hechos, fenómenos psíquicos, mediumnidad, experiencias cercanas a la muerte. Todo estudiado con método. Quería tender un puente, ¿entiendes?, entre la razón y el sentimiento, entre ciencia y espiritualidad. Ofrecer una visión del universo, del ser humano, que fuera lógica, que se pudiera comprobar a través de la experiencia, de la mediumnidad, y que además fuera profundamente consoladora. Una respuesta más completa a esas preguntas esenciales. Una ciencia nueva que intenta reconciliar razón y sentimiento. Suena ambicioso, ¿sí? ¿Y cuáles son entonces los pilares de esa visión que presenta Denis? Basándose en esas investigaciones, en esos hechos que mencionas, ¿qué ideas centrales forman el núcleo de su propuesta? Bueno, Denis articula varios principios que él consideraba demostrados, ¿no?, por la observación y porque coincidían las comunicaciones espirituales que se recibían por médiums en muchos lugares. Podremos resumirlos así. Primero, algo radical. La realidad última, la que permanece, es el espíritu, la conciencia individual. La materia, en todas sus formas, es secundaria, pasajera. Es la herramienta, el vehículo que usa el espíritu para actuar y evolucionar. O sea, no somos un cuerpo con espíritu. Exacto. Somos un espíritu que temporalmente usa un cuerpo. Eso lo cambia todo. Segundo, la existencia de Dios. Pero no como un señor con barba en una nube, sino como la inteligencia suprema, la causa primera de todo, la fuente de las leyes universales que rigen la materia y también el espíritu. Un principio que ordena todo, justo, bueno, presente en su creación. Tercero, y este es quizás el más conocido, el central, la inmortalidad del alma y su progreso continuo a través de la ley de vidas sucesivas, la reencarnación. Ah, la reencarnación. Sí, no vivimos una sola vez. El espíritu pasa por muchas existencias con cuerpo en este mundo y en otros. Va juntando experiencias, aprendiendo lecciones, reparando errores, desarrollando lo que tiene adentro. El objetivo final es la perfección, bueno, la perfección relativa, acercarse a Dios. Y cuarto, que se desprende de esto, la idea de que el ser humano es ternario. Somos un compuesto de tres cosas mientras vivimos aquí. 1, el cuerpo físico, el instrumento denso, temporal. 2, el alma o espíritu, que es el centro de la inteligencia, la voluntad, la conciencia. Y 3, un elemento intermedio, que es fundamental, el periespíritu. Ahí quería llegar. Mencionaste el periespíritu varias veces. Suena clave, pero quizás un poco abstracto para quien lo oye por primera vez. ¿Podrías explicar un poquito más qué es exactamente este periespíritu? ¿Por qué Denis le daba tanta importancia? ¿Qué hace? Claro, es que es crucial para entender cómo se conecta el alma con el cuerpo y cómo sobrevivimos después de la muerte. Denis lo describe como una envoltura, fluílica, invisible para nosotros normalmente, pero de naturaleza semimaterial. Semimaterial. Sí, no es tan denso como el cuerpo físico, pero tampoco es pura energía como el espíritu. Y es permanente, ¿eh? Acompaña al alma en todo su viaje evolutivo. Su función es múltiple y vital. Primero, es el lazo, el conector indispensable entre el espíritu, que es inmaterial, y el cuerpo físico, que es material. Es a través del perispíritu que la voluntad del espíritu mueve los músculos, por ejemplo, y que las sensaciones del cuerpo llegan a la conciencia del espíritu. Imagínalo como un traductor o un transformador de energía entre dos niveles muy distintos. Entiendo. Segundo, después de la muerte física, el espíritu no queda desnudo, conserva esta envoltura,
el periespíritu. Y esta envoltura mantiene la forma humana, bueno, o la forma de la especie que sea en otros reinos, y guarda la individualidad, la memoria. Por eso los espíritus pueden aparecerse o ser vistos a veces. Lo que se ve es su periespíritu, que puede hacerse visible o tangible bajo ciertas condiciones. Fascinante. Y tercero, el estado del periespíritu no es siempre igual. Refleja directamente cómo está el espíritu, su nivel de evolución moral, intelectual. En espíritus más, digamos, básicos o muy apegados a lo material, es más denso, opaco, pesado. Pero a medida que el espíritu se purifica, haciendo el bien, estudiando, amando, el periespíritu se va haciendo más sutil, más luminoso, más etéreo. Esta plasticidad explica también por qué los espíritus se juntan con otros parecidos, ¿no? Por afinidad. Y es clave para entender la comunicación con los medios. El periespíritu del medium y el del espíritu que se comunican entran en sintonía, así que no es solo teoría. Es la llave para explicar muchos fenómenos y la continuidad de quiénes somos después de morir. Deja nuestro estado interior. Muy interesante. Ahora, volvamos a la idea de las vidas sucesivas, la reencarnación, que mencionaste como otro pilar. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta idea choca fuerte con muchas creencias de aquí, de Occidente, ¿no? Y sobre todo, parece dar una respuesta a una de las preguntas más duras. ¿Por qué tanta desigualdad? ¿Tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo enfoca Denis esta cuestión tan difícil? Justamente, para Denis y para el espiritismo, la reencarnación no es una creencia porque sí. Es la ley fundamental que permite entender para qué vivimos y por qué el mundo parece tan injusto a veces. Es la forma en que la justicia y la misericordia de Dios se aplican a la evolución del alma. La idea central es que una sola vida no alcanzaría, no, para llegar a la perfección ni para vivir todo lo que necesitamos aprender. Claro, suena lógico si lo piensas así. Entonces, esas diferencias enormes que vemos entre la gente, en talentos que parecen innatos, en dónde nacemos, ricos, pobres, sanos, enfermos, en las pruebas que nos tocan, dejan de ser un capricho del destino o un castigo de Dios sin explicación. Se entienden como el resultado lógico del camino que cada espíritu ya recorrió antes. Heredamos de nosotros mismos. Lo que sabemos hacer hoy es fruto de esfuerzos pasados. Las dificultades de ahora pueden ser consecuencia de errores cometidos o pruebas que nosotros mismos elegimos antes de nacer en el mundo espiritual para avanzar más rápido. Es la ley de causa y efecto. A veces la llaman karma, funcionando a lo largo de muchas vidas. Entonces el sufrimiento tiene otro sentido. Exacto. Redefine totalmente qué es el sufrimiento. No es un castigo eterno de un Dios vengativo. No hay infiernos para siempre. El sufrimiento es, básicamente, una consecuencia natural, por no seguir las leyes divinas, que son leyes de armonía, de amor, o es una herramienta para aprender. Es una oportunidad para limpiar el espíritu, para desarrollar paciencia, humildad, compasión. A veces es reparar un daño que hicimos, otras es un desafío que elegimos para hacernos más fuertes. Lo clave es que siempre es temporal. Siempre tiene un propósito útil en el plan general de evolución. Y siempre podemos, si nos arrepentimos, nos esforzamos y reparamos, aliviar sus efectos y cambiar nuestro futuro. Nos da una perspectiva donde somos totalmente responsables, sí, pero también donde siempre hay esperanza de redención y de progreso infinito. Y vale la pena decir, como Denis lo muestra muy bien rastreando la historia de esta idea, que la reencarnación no es un invento moderno, ¿eh? Es una creencia viejísima. Estaba en el corazón de grandes culturas y filosofías. En la India, en el budismo, en el antiguo Egipto. También en Grecia. Sí, entre filósofos griegos como Pitágoras, Platón, en las enseñanzas de los druidas celtas, en la Galia. Incluso se encuentran ecos, posibles rastros, en corrientes místicas del judaísmo, como la Cábala, en las comunidades esenias con las que se relaciona a Jesús, y en algunas interpretaciones de los primeros siglos del cristianismo antes de que la declararan herejía en los concilios. Denis dice que es como una verdad intuitiva de la humanidad, que vuelve a surgir una y otra vez. Eso le da una perspectiva histórica, enorme. Entonces, si aceptamos esta idea de continuidad,
de reencarnación, la muerte física ya no da tanto miedo, ¿no? Ya no es el final absoluto. Se vuelve Una transición. una puerta. Pero, ¿una puerta hacia dónde? Si el alma sigue su viaje con su periespíritu, ¿cómo describe Denis esa experiencia justo después? ¿Cómo es esa vida en el espacio como él la llama? Ese estado entre vidas. La descripción que da Denis, basándose en comunicaciones de mediums que él consideraba serias, es que no hay una sola experiencia después de morir. El estado del espíritu cuando deja el cuerpo depende directamente de cuánto evolucionó y sobre todo de cuán apegado o desapegado estaba a la materia, a la vida terrenal. No es que haya un juicio externo inmediato, sino que es la consecuencia natural de cómo estaba por dentro. Tiene lógica. Para el espíritu que vivió más desprendido, enfocado en hacer el bien, en cumplir su deber, en amar a los demás, la transición suele ser tranquila, como despertar de un sueño pesado. Siente alivio, ligereza, claridad y rápido se encuentra con ayuda de espíritus amigos, familiares que ya estaban allí y lo introducen a cómo es el mundo espiritual. ¿Y para los otros? Los que estaban más apegados. Claro, para el espíritu que vivió dominado por el egoísmo, muy apegado a las cosas materiales, a los placeres, o con mucho remordimiento por el mal que hizo, la experiencia puede ser muy distinta. Soltar el cuerpo puede ser lento, doloroso, puede sentir confusión, perturbación. A veces ni se da cuenta de que murió físicamente. Sigue mentalmente atado a los lugares, a las personas, a las cosas de su vida, sufriendo porque ya no puede interactuar como antes. Puede sentirse perdido, como en una niebla, en una oscuridad, que no es un lugar físico, sino el reflejo de su propia mente, de su estado moral. Qué fuerte eso. Sí, pero una vez que pasa esa primera transición, el mundo espiritual no es un caos. Los espíritus, explica Denis, se agrupan por afinidad vibratoria, es decir, por parecerse en su nivel de evolución moral e intelectual. Forman como comunidades, familias espirituales, en diferentes esferas o niveles, que no son tanto lugares geográficos sino estados de conciencia y ambientes fluídicos que les corresponden. Los espíritus más elevados viven en esferas de luz, de armonía. Estudian, trabajan para ayudar a otros a progresar, cumplen misiones. Los espíritus inferiores están en zonas más densas, que a veces llaman umbrales, zonas de sufrimiento y aprendizaje. Y mencionaste la erraticidad. ¿Qué es eso exactamente? Ah, sí. La erraticidad es ese estado de los espíritus entre una encarnación y la siguiente. No todos vuelven a nacer enseguida. Muchos pasan un tiempo, a veces largo, en el mundo espiritual, aprendiendo, pensando en la vida que tuvieron, preparándose para la próxima. La erraticidad no siempre es sufrimiento, Puede ser un tiempo de estudio, de libertad relativa, pero para espíritus todavía muy ignorantes o débiles, indecisos, sí puede ser un estado de incertidumbre, como andar sin rumbo fijo hasta que estén listos para hacer un nuevo plan de vida o recibir ayuda para avanzar. Lo fundamental que Denis recalca siempre es que no hay destinos eternos, fijos. No hay un cielo donde no haces nada para siempre, ni un infierno de torturas eternas que Dios decrete. El cielo y el infierno son, más que nada, estados de conciencia. Estados de conciencia. Exacto. La felicidad más grande es la paz interior que te da tener la conciencia tranquila. La claridad espiritual, poder amar, servir, entender las leyes divinas. Y el sufrimiento más grande es el remordimiento, la vergüenza con uno mismo, la oscuridad interior por el egoísmo, la maldad, y enfrentar las consecuencias naturales de tus actos, que incluye tener que reparar el daño que hiciste. Y aquí la voluntad. La voluntad es clave. La voluntad bien dirigida es la palanca que le permite al espíritu salir de los estados bajos, superar sus defectos y subir en la escala evolutiva. Tiene un poder enorme sobre los fluidos y sobre su propio destino. Queda clarísimo que la visión es dinámica, no estática. Todo es proceso, evolución, consecuencia. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? ¿Cuál es la relevancia práctica? El mensaje central que podemos sacar de esta visión del mundo para nuestra vida diaria, con nuestros líos y nuestros sueños. Si conectamos todo esto, creo que el mensaje central de Denis,
y del espiritismo que él explica es, por un lado, muy esperanzador y por otro nos da una responsabilidad enorme. Nos dice que la vida no es un accidente sin sentido ni una condena. Es una escuela bendita, una oportunidad sagrada para crecer. El propósito está claro, mejorar nosotros mismos, de forma intelectualmente y sobre todo, moralmente. ¿Cómo? Con esfuerzo personal, aprendiendo de cada experiencia, buena o mala, y practicando el amor, la caridad, la solidaridad. Es un cambio de perspectiva total. Totalmente. Implica que la justicia divina existe, pero no siempre la vemos ya mismo, ni es como la imaginamos. Funciona a través de leyes naturales perfectas, como la de causa y efecto, la reencarnación. Asegura que a la larga, cada uno cosecha lo que siembra, pero siempre con la puerta abierta para corregir y progresar. Nadie está perdido para siempre. ¿Y en la práctica? En la práctica, esto nos invita a vivir, más conscientes de lo que pensamos, decimos y hacemos, sabiendo que todo tiene consecuencias duraderas para nosotros y para los demás. Nos anima a cultivar virtudes, paciencia ante las pruebas, humildad para reconocer errores, perseverancia para hacer el bien. Nos impulsa a ver a los demás no como extraños o rivales, sino como compañeros de viaje, que están en distintas etapas y merecen nuestra comprensión y ayuda. Y quizás lo más liberador, nos enseña a no tenerle miedo a la muerte, a verla como una etapa natural, como pasar de grado o cambiar de aula en la gran escuela del universo. Nos da herramientas para encontrar paz interior, incluso cuando hay dificultades, al entender de dónde pueden venir y para qué sirven. En resumen, nos da un marco de sentido, de justicia y de esperanza activa, donde somos co-creadores de nuestro destino bajo la guía de leyes de amor. Es un llamado fuerte a mirarnos por dentro y a actuar con conciencia. Me resuena mucho esa idea final que conecta con la sabiduría antigua, ¿no? Esa frase del templo de Delfos que seguro Denis valoraba. Conócete a ti mismo. Parece que todo empieza y termina ahí, ¿cierto? En ese viaje hacia adentro para descubrir quiénes somos de verdad, más allá de lo superficial. Cuál es nuestra naturaleza espiritual profunda, nuestro potencial escondido. Quizás entendernos a nosotros mismos es el primer paso indispensable para comprender nuestro lugar en el universo y el sentido real de estar aquí, en la Tierra. Las respuestas entonces no estarían tanto afuera, sino esperando adentro, a que las descubramos. Confiamos en que esta exploración de las ideas de Leon Denis haya sido, enriquecedora, que haya sembrado quizás algunas semillas de reflexión, de consuelo ante las despedidas que son inevitables y sobre todo de un espíritu renovado para enfrentar la vida con más serenidad, con más propósito. La renovación íntima, esa búsqueda de paz, de equilibrio, aunque parezca un desafío enorme, muchas veces empieza con pasitos conscientes, ¿no? Con la voluntad firme de ser un poquito mejores cada día, con el esfuerzo constante por cuidar nuestro jardín interior. Los invitamos a descargar los libros completamente gratuitos de la página web www.mensajefraternal.com. Allí encontrarán la obra de Denis y muchos otros recursos para profundizar en estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reflexión profunda. Deseamos que encuentren paz en su camino y fuerza para su renovación constante. Hasta nuestro próximo encuentro.